Saludos hermanos y hermanas en Cristo. Deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión constante del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Comenzamos el quinto domingo de la temporada de Cuaresma y nuestro texto para esta devoción lo encontramos en San Juan, capítulo 18, verso 17, que dice: Entonces la portera le dijo a Pedro: ¿Acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: No lo soy. Pero veamos el contexto de nuestro texto. Jesús, después de haber ido a orar en el huerto de Getsemaní, sus enemigos fueron y lo arrestaron. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron, huyeron dejándolo solo. Pero Simón Pedro y el otro discípulo, después que habían arrestado a Jesús, le siguieron hasta la casa del sumo sacerdote. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar al patio donde tenían a Jesús, pero Pedro tuvo que quedarse en las afueras. Sin embargo, el otro discípulo fue y habló con la portera de la casa del sumo sacerdote y le pidió que dejara entrar a Pedro. En aquel tiempo, un palacio tenía un patio interior destechado. Este patio se dividía en dos secciones por un muro, creando así un patio exterior y otro interior. Alrededor del patio interior había un pórtico que daba albergue y en donde a veces se celebraban reuniones. En el patio interior de la casa del sumo sacerdote, esa noche era muy particular, dado que habían llevado al maestro para ser juzgado. Los siervos habían hecho un fuego para calentarse porque hacía mucho frío. Pedro se acercó a ellos también para calentarse y ver en qué resultaría el caso. Sin embargo, la muchacha que servía por la puerta preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Pero él lo negó y dijo: No sé lo que dices. Un poco después de la primera negación, cuando procedía la vergonzosa audiencia de Jesús, Pedro salió al patio exterior y se oyó que cantaba un gallo. Allí, otra muchacha vio a Pedro y dijo a los espectadores: verdaderamente también tú eres uno de sus discípulos. Y Pedro volvió a negar al maestro, diciendo: No conozco al hombre. Como una hora después, otro afirmó: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, le retó diciéndole: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y le juró: No conozco al hombre. Justo cuando estaba diciendo esto, cantó el gallo. Luego el Señor, quien estaba en el pórtico, volvió y miró directamente a Pedro. Él recordó las palabras que el Señor le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice las Escrituras que Pedro salió y lloró amargamente. ¿Qué tan bajo había caído este discípulo, quien era sincero, pero confiaba demasiado en su propio poder? Y cuán grande fue la misericordia de Jesús que lo levantó de esa caída. Podemos nosotros reflexionar, queridos hermanos, cuántas veces no hemos sido confrontados con esta pregunta y bajo las circunstancias más variadas. ¿No eres tú también uno de los discípulos de Jesús? Los incrédulos muchas veces preguntan directamente. Sin embargo, con más frecuencia, esas preguntas están implícitas en las miradas burladoras al llamarnos cristianos. Y la respuesta que espera Jesús de cada uno de nosotros es sí, pero también muchas veces es no.
¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos negado a nuestro Salvador? Y es importante, mis hermanos, recordar la mirada del Maestro. Pero también hay momentos y ocasiones cuando nuestras acciones no son muy diferentes a las de Pedro. No cometamos el mismo error de Pedro, de depender de su propia fuerza, porque él había dicho que iba a ser fiel. Sin embargo, ante la tentación, ante el momento difícil, negó al Maestro. Y si cayéremos en un futuro, debemos pensar que es un asunto serio y debe motivarnos al arrepentimiento y hasta lágrimas. Sin embargo, no nos desesperemos. Recuerda la misericordia paciente de Cristo como lo hizo a Pedro. La mirada del verdadero amor mostrado en el sacrificio expiatorio de Jesús por ti y por mí. Digan los que así lo miran, quien sufrió castigo igual, sus amigos le abandonan y enemigos le hacen mal. Muchos son los que le hieren, nadie a su socorro va, pero el golpe que más duele, la justicia se lo da. Oremos. Señor Jesús, como Pedro, muchas veces te hemos negado. Perdónanos y danos el consuelo de tu mirada. Sosténnos en tu palabra y sacramento para que, fortalecidos por ti, podamos pelear la buena batalla de la fe. Cuando estemos agobiados por el pecado, envuélvenos con tu perdón y descanso para que podamos compartir con los demás el consuelo y la esperanza que tenemos en ti. Y el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Hola, soy Génesis López de la Misión Luterana La Resurrección. Si te gustó este video, compártelo, dale like y suscríbete para poder recibir más videos como este. Muchas gracias, Dios te bendiga.